Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. Teoría e historia. 3. La minoría acosada de Estados Unidos, las grandes empresas. Ayn Rand. Conferencia dictada en The Ford Hall Forum, Boston, el 17 de diciembre de 1961, en el Columbia University, el 15 de febrero de 1962, publicado por Nathaniel Branden Institute, Nueva York, 1962. Si un pequeño grupo de hombres fuera siempre considerado culpable en cualquier enfrentamiento con algún otro grupo sin considerar las cuestiones o circunstancias involucradas, ¿llamaría a eso acoso? Si a este grupo se le obligara a pagar siempre por los pecados, errores o fracasos de cualquier otro grupo, ¿llamaría a eso acoso? Si este grupo tuviese que vivir bajo un silencioso régimen de terror, bajo leyes especiales a las cuales todas las otras personas fueran inmunes, leyes que el acusado no puede comprender o definir con anticipación y que el acusador siempre puede interpretar de la manera que a él le guste, ¿llamaría eso acoso? Si este grupo fuera penalizado, no por sus fallas, sino por sus virtudes, no por su incompetencia, sino por su habilidad, no por sus fracasos, sino por sus logros, y mientras mayor el logro, mayor la penalidad, ¿llamaría a eso persecución? Si su respuesta es sí, entonces pregúntese qué clase de injusticia monstruosa usted disculpa, soporta o está perpetrando. Ese grupo es el de los empresarios estadounidenses. La defensa de los derechos de las minorías hoy es aclamada virtualmente por todos como un elevado principio moral. Pero este principio, que prohíbe la discriminación, es aplicado por la mayoría de los intelectuales socialdemócratas de una manera discriminatoria. Es aplicado solo a las minorías raciales o religiosas. No es aplicado a esa minoría pequeña, explotada, denunciada, indefensa, que conforman los empresarios. Empero, todos los aspectos desagradables, brutales, de injusticia hacia las minorías raciales o religiosas están siendo ejercidas hoy hacia los hombres de negocios. Por ejemplo, considera la maldad de condenar a ciertos hombres y absolver a otros sin una audiencia, sin considerar los hechos. Los progresistas de hoy consideran a un empresario culpable en cualquier conflicto con un gremio, sin importar los hechos o los asuntos implicados, y se jactan de que no atravesarán una línea de un piquete con razón o sin ella. Considere la maldad de juzgar a las personas con un doble estándar y de negar a algunos los derechos concedidos a otros. Los socialdemócratas de hoy reconocen el derecho de los trabajadores, la mayoría, a su subsistencia, sus sueldos, pero niegan el derecho de los empresarios, la minoría, a su subsistencia, sus ganancias. Si los trabajadores luchan por sueldos más altos, esto es claramente como ganancias sociales. Si los hombres de negocio luchan por ganancias más altas, esto es condenado como codicia egoísta. Si el nivel de vida de los trabajadores es bajo, los socialdemócratas culpan a los empresarios. Pero si los hombres de negocios tratan de mejorar su eficiencia económica para expandir sus mercados y ampliar los ingresos económicos de sus empresas, haciendo así posibles sueldos más altos y precios más bajos, los mismos socialdemócratas lo denuncian como mercantilistas. Si una función no comercial, por ejemplo un grupo que no tuvo que ganarse sus fondos, patrocina un programa de televisión que defiende sus puntos de vista particulares, los socialdemócratas lo aprueban como iluminación, educación, arte y servicio público. Si un hombre de negocios patrocina a un grupo de televisión y quiere que en él se reflejen sus puntos de vista, los progresistas gritan calificándolo de censura, presión y autoridad dictatorial.
cuando 3 filiales de la Hermandad Internacional de Camioneros privaron a la ciudad de Nueva York de su suministro de leche durante 15 días, no se oyó ninguna indignación o condena moral de parte de los izquierdistas, pero simplemente imagine qué pasaría si los empresarios paralizaran ese suministro de leche por 1 hora y que tan velozmente serían derribados por linchamientos o castigos legalizados por dañar seriamente la confianza pública. Siempre, en cualquier época, en cualquier cultura o sociedad, se encuentra el fenómeno del prejuicio, la injusticia, la persecución y el odio ciego y irracional hacia alguna minoría, la búsqueda de la pandilla que tiene algo que ganar con esa persecución, la búsqueda de aquellos que tienen un interés oculto en la destrucción de estas particulares víctimas del sacrificio. Invariablemente, encontrará que la minoría acosada cumple la función de chivo expiatorio de algún movimiento que no quiere que se divulgue la naturaleza de sus fines personales. Todo movimiento que busca esclavizar a un país, toda dictadura o toda dictadura en potencia, necesita alguna minoría como chivo expiatorio a la cual poder culpar por los problemas de la nación y usarla como justificación de sus propias demandas de poderes dictatoriales. En la Rusia soviética, el chivo expiatorio fue la burguesía. En la Alemania nazi, fueron los judíos. En Estados Unidos, son los empresarios. Estados Unidos aún no ha alcanzado el grado de una dictadura, pero, preparando el camino, por muchas décadas pasadas, los hombres de negocios han servido de chivo expiatorio para toda clase de movimiento estatista, fascista, comunista o asistencialista. Por los pecados y males de quien se culpó a los empresarios, por los pecados y los males de los burócratas. Los teóricos del estatismo pusieron sobre nosotros un desastroso acuerdo intelectual cerrado de la ecuación entre poder económico y poder político. Lo habrá oído en frases trilladas como «un hombre hambriento no es libre» o «le da igual a un trabajador recibir órdenes de un empresario o de un burócrata». La mayoría de la gente acepta estos engaños, empero saben que el obrero más pobre en Estados Unidos es más libre y está más seguro que el comisario más rico en la Rusia soviética. ¿Cuál es el principio básico, esencial, crucial, que diferencia la libertad de la esclavitud? Es el principio de la acción voluntaria versus la coacción o coerción física. La diferencia entre el poder político y cualquier otra clase de poder social, entre un gobierno y cualquier organización privada, es el hecho de que un gobierno tiene el monopolio legal del uso de la fuerza física. Esta distinción es tan importante y raramente explicitada que debo pedirle que la recuerde. Déjeme repetirlo. Un gobierno tiene el monopolio legal del uso de la fuerza física. Ningún individuo, grupo u organización privada tiene el poder legal para iniciar el uso de la fuerza física contra otros individuos o grupos para obligarlos a actuar en contra de su decisión voluntaria. Solo el gobierno tiene ese poder. La naturaleza de la acción gubernamental es la acción coercitiva. La naturaleza del poder político es el poder para forzar la obediencia bajo amenaza de lesión física, la amenaza de expropiación de propiedad, el encarcelamiento o la muerte. Las metáforas vagas, las imágenes borrosas, la poesía amorfa y los equívocos, tales como «un hombre con hambre no es libre», no altera el hecho de que solo el poder político es el poder de la coerción física y que la libertad en un contexto político dado tiene un solo significado: la ausencia de coerción física. La única función apropiada del gobierno en un país libre es actuar como una agencia de protección de los derechos del individuo, es decir, que protege al individuo de la violencia física. Tal gobierno no tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra nadie, un derecho que el individuo no posee y, por consiguiente, no puede delegar en ninguna organización. Pero el individuo sí posee el derecho de autodefensa, y ese es el derecho que él delega al gobierno, con el objeto de una aplicación ordenada, legalmente definida. Un gobierno respetuoso tiene el derecho de usar la fuerza física solo en represalia y solo en contra de aquellos que inician su uso. Las funciones apropiadas de un gobierno son la de policía, para proteger a los hombres de los criminales; las fuerzas armadas, para proteger a los hombres de los invasores extranjeros; y los tribunales de justicia,
para proteger la propiedad y los contratos de los hombres de la violación por la fuerza o el fraude y para resolver las disputas entre los hombres según leyes objetivamente definidas. Estos, implícitamente, fueron los principios políticos sobre los cuales se basó la Constitución de los Estados Unidos, implícita pero no explícitamente. En la Constitución hubo contradicciones que permitieron a los estatistas meter una cuña, ampliar su brecha y, gradualmente, quebrar la estructura. Un estatista es un hombre que cree que ciertos hombres tienen el derecho de forzar, reprimir, esclavizar, robar y asesinar a otros. Para ser puesta en práctica, esta creencia tiene que ser implementada por medio de la doctrina política, donde el gobierno, el Estado, tiene el derecho de iniciar el uso de la fuerza física contra sus ciudadanos. Cuando a menudo se usa la fuerza, ¿contra quién? ¿En qué grado? ¿Por cuál propósito y beneficio de quién? Son cuestiones irrelevantes. El principio básico y los resultados postreros de todas las doctrinas estatistas son iguales: dictadura y destrucción. El resto es solo cuestión de tiempo. Ahora consideremos la cuestión del poder económico. ¿Qué es el poder económico? Es la facultad para producir e intercambiar lo que uno ha producido. En una economía libre, donde ningún hombre o ningún grupo de hombres puede usar la coerción física en contra de otro, la facultad económica puede obtenerse solo de manera voluntaria, por elección y acuerdo voluntarios de todos aquellos que participan del proceso de producción y comercio. En un mercado libre, todos los precios, sueldos y ganancias son determinados, no por el antojo arbitrario de ricos o pobres, ni por la codicia de alguien ni la necesidad de alguno, sino por la ley de oferta y demanda. El mecanismo de un mercado libre refleja y resume todas las decisiones y elecciones económicas realizadas por todos los participantes. Los hombres intercambian sus bienes o servicios por mutuo consentimiento en beneficio mutuo, según su juicio independiente, no forzado. Un hombre puede hacerse rico solo si puede ofrecer mejores valores, mejores productos o servicios a menor precio que lo que pueden ofrecer los otros. La riqueza, en un libre mercado, se logra mediante un voto libre, general y democrático, por las ventas y compras de cada individuo que participa de la vida económica del país. Cada vez que se compra un producto en vez de otro, se está votando por el éxito de algún fabricante. Y en este tipo de votación, cada hombre vota solo en esa cuestión que está calificado para juzgar, sobre sus preferencias, intereses y necesidades. Nadie tiene el poder de decidir por otros o sustituir su discernimiento por el de ellos. Nadie tiene el derecho a nominarse a sí mismo la voz del público y dejar al público sin voz ni voto. Ahora permítaseme definir la diferencia entre el poder económico y el poder político. El poder económico es ejercido por medios positivos, ofreciéndole a los hombres una recompensa, un incentivo, un pago, un valor. El poder político es ejercido por medios negativos, por la amenaza de castigo, el daño, el encarcelamiento, la destrucción. Las herramientas del empresario son sus valores. La herramienta del burócrata es el miedo. El progreso industrial de Estados Unidos, en el breve periodo de 1,5 siglos, ha adquirido el carácter de leyenda. Nunca ha sido igualado en ninguna parte de la Tierra, en ningún periodo de la historia. Los hombres de negocios estadounidenses, como clase, han demostrado el máximo genio productivo y los logros más espectaculares nunca registrados en la historia económica de la humanidad. ¿Qué recompensa recibieron de nuestra cultura y sus intelectuales? La posición de una minoría odiada, perseguida, la posición de un chivo expiatorio de las maldades de los burócratas. Un sistema del capitalismo puro, no regulado, de laissez-faire, aún no ha existido en ninguna parte. Lo que sí existió ha sido solo lo que se dio en llamar economía mixtas, o sea, una mezcla con grados diversos de libertad y controles, de elección voluntaria y coerción gubernamental, de capitalismo y estatismo. Estados Unidos fue el país más libre de la Tierra, pero los elementos del estatismo estuvieron presentes en su economía desde el inicio. Estos elementos continuaron ampliándose bajo la influencia de los intelectuales que estaban predominantemente comprometidos con la filosofía del estatismo.
Los intelectuales, ideólogos, intérpretes, asesores de los eventos públicos fueron tentados por la oportunidad de tomar el poder político, resignado por todos los demás grupos sociales, y establecer sus propias versiones de una sociedad del bienestar a punta de pistola, es decir, mediante la coerción física legalizada. Denunciaron a los empresarios libres como exponentes de la codicia egoísta y glorificaron a los burócratas como funcionarios públicos. Evaluando los problemas sociales, se mantuvieron maldiciendo al poder económico, exculpando al poder político, trasladando así la carga de la culpa de los políticos a los hombres de negocios. Todos los males, abusos e iniquidades, popularmente descritos a los comerciantes y al capitalismo, no fueron causados por una economía no regulada o por un libre mercado, sino por la intervención gubernamental en la economía. Los gigantes de la industria estadounidense como James Sheridan Hill o Commodore Vanderbilt o Andrew Carnegie o J.P. Morgan fueron autodidactas que ganaron sus fortunas por su habilidad personal, por el libre comercio en un mercado libre. Pero hubo otra clase de empresarios, producto de una economía mixta, hombres con influencia política, quienes hicieron fortunas por medio de privilegios especiales que les fueron concedidos por el gobierno, tales como los 4 grandes de Central Pacific Railroad. Fue el poder político detrás de sus actividades, el poder de los privilegios forzados, no merecidos, económicamente injustificados, el que causó desarticulaciones en la economía del país, adversidades, depresiones y crecientes protestas públicas. Pero fueron el libre mercado y los empresarios libres quienes cargaron con la culpa. Cada consecuencia calamitosa de los controles del gobierno fue utilizada como una justificación para la ampliación de tales controles y de la acción del gobierno sobre la economía. Si me dieran a escoger la fecha que señala el momento culminante en el camino de destrucción extrema de la industria estadounidense y la obra más infame de la legislación en la historia americana, escogería el año 1890 y la ley Sherman, que inició ese crecimiento grotesco, irracional, maligno, de contradicciones inexigibles, inaplicables, antilegales conocidas como las leyes antimonopólicas. Bajo las leyes antimonopólicas, un hombre se convierte en criminal desde el momento en que comienza a hacer negocios, sin importar lo que haga, hasta con que se encuadre, según el burócrata de turno, en una de estas leyes, para que afronte la prosecución penal bajo varias otras. Por ejemplo, si cobra precios que algunos burócratas sentencian como demasiado altos, puede ser enjuiciado por monopolio, o mejor dicho, por un exitoso intento de monopolizar. Si cobra precios más bajos que sus competidores, puede ser enjuiciado por competencia desleal o por impedimento al comercio. Y si cobra los mismos precios que sus competidores, puede ser enjuiciado por confabulación o conspiración. Les recomiendo un libro excelente titulado The Antitrust Laws of the USA por A.D. Neal. Es un estudio académico imparcial, objetivo. El autor, un funcionario público británico, no es un defensor de la libre empresa. Es más, por lo que se puede ver, probablemente puede ser clasificado como un socialdemócrata. Pero no confunde los datos con las interpretaciones, los conserva con claridad separados, y los datos que presenta son una historia de terror. El señor Neal señala que la prohibición de la restricción comercial es la esencia de la defensa de la competencia y que ninguna definición exacta de qué constituye la restricción comercial puede ser obtenida. Entonces nadie puede decir qué es lo que la ley prohíbe o permite hacer. La interpretación de estas leyes quedan enteramente a cargo de los tribunales. Un empresario o su abogado tienen que estudiar el cuerpo integral de la así llamada jurisprudencia, el registro íntegro de las causas judiciales, los precedentes y las decisiones, para obtener una idea general del significado real de estas leyes, salvo que los precedentes pueden ser alterados y las decisiones revocadas mañana o la semana siguiente o el año próximo. Los tribunales en Estados Unidos han estado ocupados desde 1890 en decidir caso por caso exactamente lo que la ley prescribe. Ninguna definición amplia puede realmente destrabar el significado del estatuto. Esto implica que un hombre de negocios no tiene forma de saber por anticipado si la acción que él toma es legal o ilegal,
si es culpable o inocente. Implica que un empresario tiene que vivir bajo la amenaza de un desastre repentino, imprevisible, tomando el riesgo de perder todo lo que posee o ser sentenciado a la cárcel, con su carrera, su reputación, su propiedad, su fortuna, el logro de toda su vida, dejando a la misericordia de cualquier joven burócrata ambicioso que, por cualquier razón, pública o privada, puede elegir entablar una demanda contra él. Toda la tradición de la jurisprudencia anglosajona rechaza la retroactividad de la ley, o ex post facto, es decir, una ley que castiga a un hombre por una acción que no está legalmente definida como crimen al momento de cometerla. Es una forma de persecución practicada únicamente en las dictaduras y prohibida por todo código de derecho civilizado. Está específicamente exhibida por la Constitución de Estados Unidos. No se supone que exista en Estados Unidos y no se aplica a nadie, excepto a los hombres de negocios. Un caso en el cual un hombre no puede saber, hasta ser condenado, si la acción que tomó en el pasado era legal o ilegal, es ciertamente un caso de ley retroactiva. Le recomiendo un pequeño y brillante libro titulado Los 10.000 Mandamientos, por Harold Fleming. Está escrito para el hombre común y presente en términos claros, simples y lógicos, con una riqueza de evidencia detallada, documentada, tal cuadro de leyes antimonopólicas que pesadilla sería una palabra demasiado débil para describirla. Uno de los peligros, dice el señor Fleming, que ahora debe tomar en consideración los gerentes de ventas, es que alguna política seguida actualmente, a la luz de la mejor opinión legal, el próximo año puede ser reinterpretada como ilegal. En tal caso, el delito y el castigo pueden ser aplicados con retroactividad. Otra clase de peligro consiste en la posibilidad de triples pleitos judiciales de daños, también posiblemente retroactivos. Las firmas que, con la mejor intención, se enredan con la ley en una de las cuestiones anteriormente citadas, están abiertas a triplicar los pleitos judiciales por daños bajo las leyes antimonopólicas, si bien su ofensa fue un acto de conducta que todo el mundo consideró, en su momento, realmente legal como si también ética, pero que una subsiguiente reinterpretación de la ley halló que era ilegal. ¿Qué dicen los empresarios al respecto? En un discurso titulado Will Before Trial, culpable antes del juicio, 18 de mayo de 1950, Benjamin F. Files, entonces presidente de United States Steel Corporation, dijo: Caballeros, no tengo que decirles que si persistimos en este sistema de leyes y si las aplicamos imparcialmente contra todos los infractores, casi todas las empresas de Estados Unidos, grandes y pequeñas, van a tener que ser dirigidas desde Atlanta, Sing Sing, Leavenworth o Alcatraz. El trato legal otorgado a los verdaderos criminales es mucho mejor que el otorgado a los empresarios. Los derechos del criminal están protegidos por leyes objetivas, métodos objetivos, reglas objetivas de evidencia. Se presume que un criminal es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Solo los empresarios, productores, proveedores, abastecedores, los atlas que cargan toda nuestra economía sobre sus hombros, son considerados culpables por su naturaleza y están obligados a probar su inocencia, sin ningún criterio explicativo de inocencia o prueba, y son dejados a merced del antojo, el favor o la malicia de cualquier político en busca de publicidad, cualquier partidario del estatismo conspirativo, cualquier mediocre envidioso que podría aprovechar para abrirse camino en un trabajo burocrático y que palpa un yen para hacer que cierta confianza pueda dañar seriamente. La mejor clase o los más honorables de los funcionarios públicos han protestado reiteradamente contra la naturaleza no objetiva de las leyes antimonopólicas. En el mismo discurso, el señor Files cita una declaración hecha por Lowell Mason, quien formó parte luego de la Comisión Federal de Comercio. El comercio estadounidense está siendo acosado, desangrado y aún obligado por la fuerza bajo un collaje de leyes entremezcladas, muchas de las cuales son incomprensibles, inexigibles e injustas. Hay tal confusión general de leyes reguladoras del comercio interestatal que el gobierno literalmente
puede encontrar cargos para entablar juicio por cualquier cuestión que elija perseguir. Digo que este sistema es escandaloso. Adicionalmente, el señor Farrells cita un comentario escrito por el juez de la Corte Suprema de Justicia Jackson cuando era titular de la División Antimonopolios del Departamento de Justicia. Es posible que un abogado determine qué conducta empresarial será declarada legal por las Cortes. Esta situación es embarazosa para los empresarios deseosos de obedecer la ley y para los funcionarios que intenten implementarla. Ese bochorno, sin embargo, no es compartido por todos los miembros del gobierno. El libro de Fleming cita la siguiente declaración hecha por Emanuel Zeller, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en un simposio de la Asociación de Abogados del Estado de Nueva York, en enero de 1950. Quiero hacer constar que me opondría vigorosamente a todas las leyes antimonopólicas que traten de particularizar infracciones, emitiendo leyes particulares que reemplacen los principios generales. La ley debe ser fluida, permitiendo una sociedad dinámica. Quiero poner en claro que ley fluida es un eufemismo por el poder arbitrario, que la fluidez es la característica principal de la ley bajo cualquier dictadura y que el tipo de sociedad dinámica cuyas leyes son tan fluidas que inundan y ahogan a un país puede verse en la Alemania nazi o en la Rusia soviética. La ironía trágica de ese asunto es el hecho de que las leyes antimonopólicas fueron creadas y, hasta el día de hoy, sostenidas por los así llamados conservadores, los supuestos defensores de la libre empresa. Esta es una prueba sombría del hecho de que el capitalismo nunca ha tenido defensores filosóficos correctos y una medida de la magnitud en la cual a sus supuestos campeones les faltaron ciertos principios políticos, conocimientos de economía y comprensión de la naturaleza del poder político. El concepto de libre competencia aplicado a la fuerza por la ley es una grotesca contradicción en términos. Significa forzar a las personas a ser libre a punta de pistola. Significa proteger la libertad de la gente por la regla arbitraria de edictos burocráticos irrefutables. ¿Cuáles fueron las causas históricas que condujeron a la aprobación de la ley Sherman? Cito el libro del señor Neal. El ímpetu que había detrás del movimiento por la legislación temprana ganó fuerza durante 1870 a 1880. Y después de la guerra civil, los ferrocarriles con sus privilegios, estatutos y subsidios se convirtieron en los principales objetos de sospecha y hostilidad. Surgieron muchos organismos con nombres reveladores como la Liga Nacional Antimonopolios del Ferrocarril de Carga de Bajo Precio. Este es un ejemplo elocuente de empresarios sirviendo como chivo expiatorio, asumiendo la culpa por los pecados de los políticos. Fueron los privilegios políticamente concedidos, los estatutos y subsidios a los ferrocarriles contra los cuales la gente se rebeló. Fueron esos privilegios los que habían colocado a los ferrocarriles del oeste fuera del alcance de la competencia y les habían dado un poder monopólico, con todos sus consiguientes abusos. Pero el remedio, convertido en ley por un Congreso republicano, consistió en destruir la libertad de los empresarios y extender el poder de los controles políticos sobre la economía. Si usted desea observar la verdadera tragedia estadounidense, compare la motivación ideológica de las leyes antimonopólicas con sus resultados reales. Cito del libro del señor Niels. Parece probable que la desconfianza estadounidense hacia todas las fuentes de poder desenfrenado sea un motivo más enraizado y persistente, enquistado detrás de la política antimonopolios que cualquier convicción económica o cualquier tendencia política radical. Esta desconfianza puede verse en muchas esferas de la vida estadounidense. Está expresada en la teoría del sistema de frenos y contrapesos y en el de la división de poderes. En Estados Unidos, el hecho de que algunos hombres tengan poder sobre las actividades y fortunas de otros es a veces reconocido como inevitable, pero nunca es aceptado como satisfactorio. Siempre se espera que cualquier titular de un poder particular, ya sea político o económico, esté sujeto a la amenaza de usurpación por otras autoridades. Junto con esta motivación básica contra los monopolios está su confianza en el proceso legal y en la solución judicial antes que en la regulación administrativa.
La famosa prescripción de la Declaración de Derechos de Massachusetts, con el fin de tener un gobierno de leyes y no de hombres, es una cita estadounidense favorita y esencial para comprender la ley antimonopolios. Sin este factor sería imposible explicar el grado de aceptación, tan asombroso para quienes están fuera de Estados Unidos, otorgado a la política antimonopolios por esos intereses, especialmente los intereses de los grandes empresarios que están frecuente y dispensiosamente sujetos a su disciplina. Esta es la tragedia de lo que ocurre con las intenciones humanas sin una teoría filosófica claramente definida para guiar su implementación práctica. La primera sociedad libre en la historia destruyó su libertad en nombre de la protección a la libertad. El fracaso en diferenciar entre poder político y económico dejó a los hombres suponer que la coerción podría ser un contrapeso adecuado para la producción, que ambas eran actividades del mismo orden que podían operar como un freno mutuo, que la autoridad de un empresario y la autoridad de un burócrata eran rivales intercambiables para la misma función social. En la búsqueda por un gobierno de leyes y no de hombres, los defensores de la ley antimonopolios entregaron toda la economía estadounidense al poder de un gobierno de hombres tan arbitrario como lo sería el de cualquier dictadura. A falta de algún criterio de juicio racional, la gente trató de juzgar los asuntos inmensamente complejos de un mercado libre por un estándar tan superficial como el tamaño. Aún se puede oír en estos días que la gran empresa, el gran gobierno o el gran trabajo son denunciados como amenazas para la sociedad, sin reparos por la naturaleza, la fuente o la función de ese tamaño, como si el tamaño, como tal, fuera malo. Este tipo de razonamiento significaría que un gran genio como Edison y un gran gángster como Stalin fueran igual de malos. Uno inundó el mundo de valores inconmensurables y el otro con masacres sin medida, pero ambos lo hicieron en una escala muy grande. Dudo que alguien pretenda igualar a estos dos, pero esta es la diferencia concreta entre la gran empresa y el gran gobierno. La única manera por la cual un gobierno puede volverse grande es la fuerza física. La única manera auténtica por la cual un negocio puede volverse más y más grande en una economía libre es el éxito productivo. El único factor real necesario para la existencia de la libre competencia es el funcionamiento sin estorbos, sin obstrucciones del mecanismo de mercado libre. La única acción que un gobierno puede tomar para proteger la libre competencia es laissez-faire, que en traducción libre significa no meter sus manos. Pero las leyes antimonopólicas establecieron condiciones exactamente opuestas y lograron los resultados exactamente opuestos a los que pretendían lograr. No hay forma de legislar la competencia, no hay estándares por los cuales se podría definir quién debería competir con quién, cuántos competidores deberían existir en algún campo determinado, cuáles deberían ser sus fuerzas relativas o sus así llamados mercados relevantes, qué precios deberían cobrar, qué métodos de competencia son justos o injustos. Nada de esto puede contestarse, porque estas precisamente son las preguntas que pueden contestarse solo por el mecanismo de un mercado libre. Sin principios, estándares o criterios para guiarla, la jurisprudencia antimonopolios es el registro de 70 años de sofismas, casuísticas, sofisticadas distinciones, tan absurdas y distantes de algún contacto con la realidad como los debates de los escolásticos medievales. Con solo esta diferencia, los escolásticos tuvieron mejores razones para las preguntas que plantearon y ni la vida de algún hombre específico ni su patrimonio dependió del resultado de sus debates. Déjeme darles algunos ejemplos de casos antimonopolios. En el caso de Associated Press vs. Estados Unidos de 1945, Associated Press fue hallada culpable porque sus estatutos restringían su cantidad de afiliados y para los periódicos nuevos era muy difícil asociarse. Cito del libro de el señor Niels. Se alegó en defensa de Associated Press que había otras agencias de noticias de las cuales los nuevos candidatos podían obtener sus noticias. La corte sostuvo que Associated Press estaba colectivamente organizada de forma que aseguraba ventajas competitivas a los miembros sobre los no miembros y como tal operaban restringiendo la competencia, si bien los no miembros no estaban necesariamente impedidos en absoluto de competir.
El servicio noticioso de Associated Press fue considerado un servicio tan importante que, manteniendo la exclusividad para ellos, los miembros de la asociación imponen una privación real sobre los potenciales competidores. No es excusa que los miembros hayan fundado ese servicio por sí mismos. Los nuevos competidores deben tener permiso para competir en términos razonables a menos que les sea factible competir sin ese servicio. Los derechos de quien son violados y el antojo de quien es implementado por el poder de la ley. ¿Qué califica a uno para ser un potencial competidor? Si yo decidiese comenzar a competir con General Motors mañana, ¿qué parte de sus instalaciones tendrían que compartir conmigo para hacer factible que yo pueda competir con ellos? En el caso Milgram vs. Lawless de 1951, el rechazo sostenido de los principales distribuidores de películas a permitir estrenos en autocines se consideró prueba de colusión. Cada compañía distribuidora tenía razones obviamente válidas para rechazar esto y la parte defensora argumentó que cada una había tomado su decisión independientemente sin conocer las decisiones de los demás. Pero el tribunal sentenció que las prácticas comerciales conscientemente paralelas son prueba suficiente de conspiración y que resulta innecesario mayores pruebas de la existencia de un acuerdo real entre los acusados. La Corte de Apelación sostuvo esa decisión, sugiriendo que la prueba de acción paralela debía transferir la carga de las pruebas a los acusados para eliminar la inferencia de una acción conjunta, lo cual ellos aparentemente no habían justificado. Considere por un momento las implicancias de este caso. Si tres empresarios alcanzan en forma independiente la misma decisión comercial, ¿tienen que probar que no conspiraron? O si dos empresarios adoptan una política comercial inteligente realizada por un tercero, ¿deberían abstenerse de adoptarla por temor a un juicio por colusión? O si la adoptan, ¿se vería el tercero arrastrado ante un tribunal y acusado de colusión sobre la base de acción tomadas por dos hombres de los cuales él nunca había oído hablar? ¿Y de qué manera entonces deberá él justificar su presunta culpabilidad y probar su inocencia? En el caso de las patentes, las leyes antimonopólicas parecen respetar el derecho del dueño de una patente, siempre que él solo utilice la patente y no la comparta con nadie más. Pero si él opta por no involucrarse en una guerra de patentes con un competidor que tiene patentes de la misma categoría general, y ambos deciden abandonar esa política alegadamente competitiva y destructiva de la cual los empresarios son tantas veces acusados y deciden poner en un fondo común sus patentes y licenciarlas a otros fabricantes de su elección, entonces las leyes antimonopólicas los castigarán severamente a ambos. Las penas en casos de alianzas de explotación de patentes involucran medidas coactivas que autorizan el uso de las patentes a cualquiera y a todos los que quieran, o a la directa confiscación de las patentes. Cito del libro del señor Niels. El licenciamiento obligatorio de patentes, incluso las patentes válidas, legalmente adquiridas a través de los esfuerzos de investigación de los empleados de la compañía, no pretende ser un castigo sino una forma por la cual las compañías rivales pueden ingresar al mercado. En el caso ICI y DuPont de 1952, por ejemplo, el juez Ryan ordenó el licenciamiento forzoso de las patentes existentes en los dominios de los cuales se aplicaban sus acuerdos restrictivos y de las mejoras a esas patentes, pero no de las patentes nuevas en esos dominios. En este caso se otorgó un remedio auxiliar que se ha vuelto común en estos últimos años. A ambos, ICI y DuPont, se les ordenó proveer a los solicitantes a un precio razonable de manuales técnicos que mostraran en detalle cómo se utilizaban las patentes. Esto, preste atención, no es considerado punitivo. Las mentes, la habilidad, los logros y los derechos de quién son aquí sacrificados y en beneficio inmerecido de quién. La decisión más alarmante de los tribunales en esta sombría progresión, hasta pero sin incluir el año 1961, fue redactada como uno casi esperaría por un distinguido conservador, el juez Lerner Hand. La víctima fue Alcoa. El caso fue United States vs. Aluminium Company of America de 1945.
Bajo las leyes antimonopolios, el monopolio como tal no es ilegal. Lo que es ilegal es el intento de monopolizar. Para declarar culpable a Alcoa, el juez Leonard Hand tuvo que encontrar pruebas de que Alcoa había tomado una acción agresiva para excluir a los competidores del mercado. Aquí está el tipo de evidencia que encontró, en el cual basó el fallo que ha bloqueado la gestión de una de las máximas empresas industriales de América. Cito de la opinión del juez Hand: no fue inevitable que Alcoa siempre debiese anticipar los incrementos de la demanda por lingotes y debiese estar preparada para suministrarlos. Nada la obligó a mantenerse doblando y redoblando su capacidad antes de que los otros entraran en el segmento. Insiste en que nunca excluyó a los competidores, pero no podemos pensar ninguna exclusión más efectiva que la de aceptar progresivamente cada nueva oportunidad a medida que se abría y afrontar cada solicitud nueva con nueva capacidad ya insertada en una organización, con la ventaja de la experiencia, las conexiones y el personal de élite. Aquí, el significado y el propósito de las leyes antimonopólicas se muestra manifiesta y explícitamente. El único significado y propósito que estas leyes podrían tener, ya sea que sus autores lo pretendieran o no, es penalizar la habilidad por ser hábil, penalizar el éxito por ser exitoso y el sacrificio del genio productivo frente a las demandas de la mediocridad envidiosa. Si tal principio fuera aplicado a toda la actividad productiva, si un hombre inteligente tuviera prohibiciones para aceptar toda nueva oportunidad a medida que ésta se presenta, por temor a desalentar a algún cobarde o estúpido que pudiera desear competir con él, significaría que ninguno de nosotros, en cualquier profesión, debería aventurarse o elevarse o mejorar, porque cualquier forma de progreso personal, sea la mayor velocidad de un mecanógrafo, o el cuadro del artista más genial, o el mayor porcentaje de curaciones de un médico, puede desalentar a los novatos que aún no se han iniciado, pero que esperan comenzar a competir por llegar a la cima. Como un detalle pequeño pero supremo, citaré la nota al pie del señor Neal de su aplicación del caso Alcoa. Es de cierto interés advertir que la base principal por la cual los escritores económicos han condenado el monopolio del aluminio ha sido precisamente que Alcoa falló en forma consistente en aprovechar oportunidades de expansión y así subestimó la demanda del metal, del que en Estados Unidos tristemente escaseaba al comienzo de ambas guerras mundiales. Ahora le pido que tenga en mente la naturaleza, la esencia y el historial de las leyes antimonopólicas, cuando mencione el clímax próspero que hace parecer insignificante el resto de ese sórdido historial. El caso General Electric de 1961. La lista de acusados en ese caso es como una lista de honor de la industria del equipamiento eléctrico. General Electric, Westinghouse, Alice Chalmers y otras 26 compañías más pequeñas. Su crimen fue haberlo abastecido a usted de todas las comodidades y los beneficios inigualables de la era eléctrica, desde la tostadora eléctrica hasta generadores de energía. Es por este crimen que fueron castigados, ya que no podían haber abastecido nada de eso ni permanecer en el negocio sin violar las leyes antimonopólicas. El cargo en su contra fue que habían hecho acuerdos secretos para fijar los precios de sus productos y ajustar sus ofertas. Pero sin tales acuerdos, las grandes compañías podrían haber establecido precios tan bajos que los más pequeños habrían sido capaces de igualarlos y habrían quedado fuera del negocio, después de lo cual las grandes empresas habrían enfrentado la prosecución de causas bajo estas mismas leyes antimonopolios, por el intento de monopolizar. Cito de un artículo de Richard Austin Smith titulado La increíble conspiración eléctrica en Fortune, abril y mayo de 1961. Si General Electric tuviera el 50% del mercado, incluso compañías fuertes como ETE Circuit Breakers podría ser heridas mortalmente. En este mismo artículo muestra que los acuerdos de fijación de precios no beneficiaron a General Electric, operaron en su demérito, que General Electric fue efectivamente el idiota del cual todos se aprovecharon, y que sus ejecutivos lo sabían. Habían querido salir de la figura de la colusión, pero no tuvieron opción, debido a la ley antimonopolios y otras regulaciones del gobierno.
La mejor evidencia de que las leyes antimonopólicas fueron un factor principal que llevó a la colusión en la industria de los electrodomésticos puede observarse en la escuela de ese caso en la cuestión del acuerdo concretado. Cuando General Electric anunció que intentaba fijar los mínimos precios posibles, fueron las compañías más pequeñas, el gobierno y la división antimonopolios quienes se opusieron. El artículo del señor Smith menciona que las reuniones de los conspiradores comenzaron como resultado de la OPA, Oficina de Administración de Precios. Durante la guerra, los precios de los equipos eléctricos fueron fijados por el gobierno, y los ejecutivos de la industria de electrodomésticos mantuvieron reuniones para acordar una política común. Continuaron con esta práctica luego de la abolición de la OPA. ¿Por qué estándar concebible, la política de fijación de precios puede ser un crimen cuando es practicada por empresarios, pero es considerada un beneficio público cuando la realiza el gobierno? Hay muchas industrias en tiempo de paz, el transporte, por ejemplo, cuyos precios son establecidos por el gobierno. Si la fijación de precios hace daño a la competencia, a la industria, a la producción, a los consumidores, a toda la economía y el bien común, como lo han sostenido los defensores de las leyes antimonopolios, ¿cómo puede esa misma política dañina volverse beneficiosa en manos del gobierno? Ya que no hay una respuesta racional a esa pregunta, sugiero que se cuestione acerca del conocimiento económico, los propósitos y los motivos de los defensores de la ley antimonopolios. Las compañías de electrodomésticos no opusieron resistencia al cargo de conspiración. Declararon "no lo contenderé", lo cual significa "no quiero contender". Lo hicieron porque las leyes antimonopólicas representaban un peligro tan mortal ante cualquier intento por defenderse cuando la defensa se vuelve virtualmente imposible. Estas leyes disponen que una empresa declarada culpable de violar la ley antimonopolios puede ser demandada por triples agravios por cualquier cliente que pudiese afirmar que fue perjudicado. En un caso de una escala de tal magnitud como el de la industria de electrodomésticos, esa clase de juicio de triple agravio podría hacer quebrantar a todos los acusados. Con esa clase de amenazas suspendidas sobre él, ¿quién podría tomar o tomará el riesgo de ofrecer una defensa en un tribunal donde no hay leyes objetivas, ni estándares objetivos de culpabilidad o inocencia, y ninguna forma objetiva de evaluar los riesgos? Intente proyectar la magnitud del clamor de indignación y cuál sería la protesta que se oiría públicamente a nuestro alrededor si algún otro grupo de hombres, alguna minoría, fuera sometida a un juicio en el cual la defensa fuera imposible, o en el cual las leyes prescribieran que la más seria ofensa, la más peligrosa, es la defensa. Por cierto que con relación a los verdaderos criminales sucede lo opuesto. Cuanto más serio el crimen, más grande las preocupaciones y las protecciones prescriptas por la ley para darle una oportunidad y el beneficio de la duda al acusado. Son solo los empresarios quienes tienen que ir al tribunal atados y amordazados. Ahora, ¿qué inició la investigación del gobierno en la industria de electrodomésticos? El artículo del señor Smith sostiene que la investigación comenzó por las quejas de TVA, Autoridad del Valle de Tennessee, y las demandas del senador Kefauver. Esto fue en 1959, bajo la administración republicana de Eisenhower. Cito del Times del 17 de febrero de 1961. A menudo al gobierno le resulta muy difícil recoger evidencia en los casos de monopolio, pero esta vez fue más sencillo. En octubre de 1959, 4 empresarios de Ohio fueron sentenciados a la cárcel después de alegar "no quiero contender". En un caso antimonopolio, uno de ellos se suicidó camino a la cárcel. Esta noticia les envió un escalofrío a los ejecutivos de las empresas de electrodomésticos bajo investigación, y algunos acordaron atestiguar en contra de sus colegas pidiendo la seguridad de la inmunidad. Con la evidencia recogida de ellos, la mayoría está todavía con sus compañías. El gobierno encaró su caso. No son gángsters, chantajistas o traficantes de droga los que están aquí siendo cuestionados en tales términos, sino empresarios, miembros productivos, creativos, eficientes, competentes de la sociedad.
Aún las leyes antimonopólicas, ahora en esta nueva fase, están aparentemente dirigidas a transformar el negocio en un submundo, con informantes, soplones, traidores, tratos especiales y todo lo demás que confirma la atmósfera de los intocables. 7 ejecutivos de la industria de electrodomésticos fueron sentenciados a prisión. Nunca sabremos qué ocurrió por detrás del escenario o en las negociaciones entre las compañías y el gobierno. ¿Fueron esos 7 los responsables de la supuesta conspiración? Si existe culpa, ¿fueron ellos más culpables que otros? ¿Quién los delató y por qué? ¿Se les tendió una trampa? ¿Fueron traicionados? ¿Los propósitos, ambiciones o metas de quien se alcanzaron a su inmolación? No lo sabemos. Bajo un entorno como el creado por las leyes antimonopolios, no hay forma de saberlo. Cuando estos 7 hombres, que no podían defenderse, entraron en la sala del tribunal para oír sus sentencias, sus abogados dirigieron la palabra al juez suplicando misericordia. Cito del mismo artículo del Times: primero ante el tribunal llegó el abogado de un vicepresidente de Westinghouse a suplicar clemencia. Su cliente, dijo el abogado, era miembro de la junta parroquial de la Iglesia Episcopal de San Juan en Sharon, Pensilvania, y un asistente de caridad para los niños lisiados. Otro abogado de la defensa explicó que su cliente era el director de un club de niños en Schenectady, Nueva York, y presidente de una compañía para crear un nuevo seminario jesuita en Lenox, Massachusetts. No fueron los logros de estos hombres o su habilidad productiva o su talento general o su inteligencia o sus derechos lo que sus abogados encontraron necesario citar, sino su servicio altruista en el bienestar de los necesitados. Los necesitados tenían un derecho al bienestar, pero quienes lo producían y proveían no. El bienestar y los derechos de los productores no fueron considerados merecedores de respeto o reconocimiento. Esta es la crítica más irrecusable del estado actual de nuestra cultura. El toque final en esta farsa absolutamente horripilante fue la declaración del juez Gainey. Dijo: lo que está realmente en peligro aquí es la supervivencia del tipo de economía bajo la cual Estados Unidos ha alcanzado la grandeza, el sistema de libre empresa. Lo dijo en tanto asestaba el golpe más desestabilizador que el sistema de libre empresa jamás había soportado, mientras condenaba a la cárcel a 7 de sus mejores representantes y declaraba, así, que la misma clase de hombres que dieron grandeza a Estados Unidos, los empresarios, serían ahora tratados por su naturaleza y profesión como criminales. En la persona de estos 7 hombres era el sistema de libre empresa lo que sentenciaba. Estos 7 hombres fueron mártires, fueron tratados como animales de sacrificio, fueron sacrificios humanos, tan verdaderos y más crueles que los sacrificios humanos ofrecidos por los salvajes prehistóricos en la selva. Si usted se preocupa por la justicia para las minorías, recuerde que los empresarios son una pequeña minoría, una minoría muy pequeña comparada con el total de las hordas incivilizadas en la tierra. Recuerde cuánto debe usted a esta minoría y que la persecución ignominiosa perdura. Recuerde también que la mínima minoría en la tierra es el individuo. Aquellos que niegan los derechos del individuo no pueden proclamar ser defensores de las minorías. ¿Qué deberíamos hacer al respecto? Deberíamos demandar una reexaminación y una revisión de toda la cuestión de las leyes antimonopólicas. Deberíamos desafiar su base filosófica, política, económica y moral. Deberíamos tener una unión de libertades civiles para los empresarios. La revocación de las leyes antimonopolios deberían ser nuestro fin último. Requerirá una larga lucha intelectual y política. Pero, mientras tanto y como un primer paso, deberíamos de exigir que las penas de cárcel que aplican estas leyes sean abolidas. Ya es suficientemente malo que los hombres sufran penas financieras como multas bajo tales leyes, que todo el mundo admite que no son objetivas, que son contradictorias e indefinibles, dado que no hay 2 juristas que puedan ponerse de acuerdo sobre su significado y aplicación. Es obsceno imponer sentencias de prisión bajo leyes de una naturaleza tan controvertida. Deberíamos poner fin a la afrenta de enviar a la cárcel a hombres por romper leyes incomprensibles que no puedan evitar quebrantar. Los empresarios son el único grupo que distingue el capitalismo y la forma de vida americana del estatismo totalitario que se traga al resto del mundo.
Todos los demás grupos sociales, obreros, agricultores, profesionales, científicos, soldados, subsisten bajo las dictaduras, si bien subsisten bajo cadenas, bajo el terror, el sufrimiento y la autodestrucción progresiva. Pero no hay un grupo tal como los empresarios bajo una dictadura. Su lugar está ocupado por matones armados, por burócratas y comisarios. Los empresarios son el símbolo de una sociedad libre, el símbolo de Estados Unidos. Si perecieran, la civilización perecería. Pero si usted desea luchar por la libertad, debe empezar por pelear por sus representantes no recompensados, no reconocidos, ignorados, pero los más representativos, los empresarios estadounidenses.